En un contexto, conocemos la marca que ha dejado la ola de violencia, que cuando baja, al volver, llega el doble de fuerte. Una tormenta que ha afectado a todas las regiones colombianas. Cuando hablamos de violencia y guerra, ¿cómo la vemos? Podríamos decir que guerras son aquellas donde un cuerpo militar enfrenta a uno semejante, o que guerras son esos conflictos entre naciones, esa politiquería, esas disputas de los que tanto oímos, que se dan en el otro continente, o lo más cercano, Estados Unidos y China. Sin embargo, guerra y violencia es aquello que corre por las venas de nuestra patria, odio derramado en su sangre, sangre que ha sido parte de nuestra historia, una donde los ganadores no solo deciden qué pasó, sino qué se cuenta o no. Para describir al pueblo colombiano, se debe resaltar su resiliencia, su aguante, sobre todo frente a tratos inhumanos, su unión impasible e indiferente a aquellos agentes de horror y miedo. Colombia ocupa el puesto 61 de los países más felices según World Happiness. Pero, sin embargo, en otros estudios, como el hecho por GPI, nos evalúa como el puesto 141 de 163 posibles, siendo el país menos pacífico de Sudamérica. O cómo ignorar el índice de Numbeo, siendo el 123 en seguridad, de un total de 148. Y para rematar, somos figura siendo uno de los países con más homicidios, 25 cada 100.000 habitantes, y siendo el puesto 6 para World Population Review. Entonces, ¿el conflicto armado realmente está tan lejos de nosotros? ¿O como creemos? Bueno, pues para esto es nuestra documental, para dar una nueva visión del tema que más nos ha formado como nación. Esperamos que con esto logremos una pequeña conciencia para comprender y ojalá apoyar a la gente afectada. Soy visitador médico hace más de 12 años. Eh, Conocí la zona de Huila, Caquetá, Putumayo y las zonas donde se vio la mayor afectación con lo del conflicto armado fue la zona del Caquetá y la del Putumayo de algunos municipios del sur del Huila. Sí, como tú lo acabas de mencionar, o sea, tener un trabajo estable y bien remunerado es la base es una base muy sólida para la economía de un hogar. Y uno se siente, entre comillas, satisfecho al poder satisfacer las necesidades no solo de uno, sino de la familia. Mi nombre es Sandra. Bueno, básicamente les voy a hablar de de mi historia, que estuve en conflicto como armado. Pues mi pueblito llamado en Caucasia, Antioquia, un pueblito muy bonito, pero básicamente es muy complicada la vida, porque siento que mucho pasaba en esto en los pueblos de nosotros. No había ley, no había autoridades como ahora, que actualmente ya se puede hacer algo, ya en esas situaciones de los conflictos, pero anteriormente, en la época que yo lo viví, no había ley, no había autoridades. Yo vengo de el departamento de Nariño, al sur del país, es de una comunidad indígena que se llama Pasta Saldana. Somos una comunidad fronteriza con el hermano país de Ecuador. Sí, 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 es una familia, como lo mencionaba, que está dedicada pues a las labores del campo. Justamente también vivimos en zona rural del municipio, entonces pues siempre ha habido como una relación bien directa también con la tierra. Los entrevistados presentaban una vida normal, como cualquier otra. Algunas tenían una vida campesina, tranquila, tal vez sin lujos materiales, pero eran felices. Su día a día era pacífico, una niñez buena en lo que cabía, una familia que los quería y cuidaba, como cualquier niño. Eso era un valor inmaterial. Sin embargo, en un país como el nuestro, donde el conflicto y la violencia están tan arraigados en nuestra cultura, eso se puede perder fácil. La crudeza del odio es capaz de endurecer el corazón de cualquier niño. El cómo afecta la vida de una persona, aún más un niño, al que su mundo aún es de fantasía y desconcierto, cómo puede llegar esta violencia, sangre y muerte.
Pues contarte mi vida antes del conflicto, pues venía una vida de armonía, no tenía mis dificultades, o sea, para mí era simplemente eso, estar viviendo, no teníamos conflicto con nadie, ni una familia, ni yo con mi familia, nada de eso. Y después sí es que viví pues la presión, no vivía la tranquilidad, ya se vivía pues básicamente llegaba la gente, sacaban a las personas, ya no se vivía con la tranquilidad que se vivía anteriormente. Pero de un mes llegaron muchas más personas a aterrorizar el pueblo, a matar, ¿ya? A matar y ya pues ideológicamente, no sé, esto simplemente es porque uno de las autoridades no nos persiguen a nosotros. No, porque ellos cuando llegaban, ellos no eran identificados porque ellos llegaban encapuchados, con gorros, ellos no veían, a veces no le veían la cara, entonces son personas que uno no veía quién era, y con el miedo uno no, o sea, no sentía ver a la persona con miedo porque ellos enseguida violaban, sacaban, si usted no se iba la violaban, todo eso. Entonces, La guerrilla o las fuerzas armadas no convencionales, no militares, empezaron a ejercer presión ante el comercio, donde empezaron a pedir vacunas, donde empezaron a pedir una ayuda de manera económica y eso afectó mucho la parte comercial y económica de cada población. Y por tal motivo ya empezaron a haber amenazas a los clientes y los mismos clientes empezaron a decir que por la seguridad de nosotros como comerciales o visitadores médicos, pues no arriesgarnos a estar allá porque se podría correr el riesgo de un secuestro o sí de que le pasara algo a la integridad de uno como persona. Fue en una época donde la comunidad en la que vivo pues fue amedrentada bastante por hechos de violencia, ¿no? De manera directa. Recuerdo que en una época pues había como una especie de limpieza social, lo que se conoce como limpieza social, que eran padres, hijos, incluso abuelos de algunos compañeros de ahí del resguardo, y fueron pues amenazados de muerte, incluso no solamente amenazados, sino que también fueron asesinados. Digamos que pues todo este tema y también como que ser conscientes de que la violencia no es como algo pasajero y solamente pertenece a una época, sino que pues es como decíamos, es el diario vivir, ¿no? De muchas regiones, de muchas familias. Y eso pues nos marca también a nosotros como personas, ¿no? Para ser conscientes también de esas realidades. Y de una manera pues que realmente ocasionó miedo pues a toda la comunidad, ¿no? Entonces pues se escuchaba, digamos que cada 8 días la muerte de una persona conocida y también pues hechos de tortura, ¿no? A estas personas y eso atemorizó bastante a la comunidad. Las familias pues no querían salir de sus casas, varias familias también amenazadas por estos hechos tuvieron que salir del territorio, refugiarse en otras ciudades, incluso en otros países, ¿no? Aprovechando pues precisamente como la cercanía con Ecuador que se tiene. Varias familias pues quedaron sin sus padres, sin sus hijos, y esto fue pues muy fuerte para la comunidad. Estas personas vieron actos de terror, hecho por sujetos que no miraban a los demás como sus iguales, los miraban cruelmente, solo buscaban su satisfacción ante cualquiera. La primera entrevistada vio cómo su territorio, el lugar donde nació, donde creció, donde fue una niña, fue transformándose, poco a poco, por ese deseo egoísta de poder. La otra entrevistada vio cómo ya no era seguro para ella y sus compañeros seguir con sus vidas tal cual como eran, algo injusto. Y para la tercera, tuvo que observar cómo familias desaparecieron y fueron aterradas, como padres desaparecían,
cómo madres lloraban a sus hijos y cómo hijos eran desplazados o desaparecidos. ¿Cómo una persona puede superar estas vivencias, estas experiencias? ¿Será posible olvidar lo sucedido? ¿Superarlo tan siquiera? ¿O acaso estas vivencias dejan cicatrices en la mente de heridas mal sanadas? Pues básicamente yo pienso que em, eso o sea, dejó una historia para mí, sí. Fue una historia marcada porque cuando tienes conflicto ya tú quedas marcado para toda la vida, básicamente, porque ya ves cosas que viste, ya tú sientes miedo, ya sientes que no puedes volver allá donde estabas porque siente temor, porque lo que sentiste, lo que te hicieron ya queda marcado. Pues yo siento que pues pasó porque mira que pues uno a esa situación de conflicto llega uno a tener, por decir un ejemplo, una casita. Uno dice, ay, no me voy porque no puedo dejar a mi casita, ya no la puedo dejar sola o no puedo volver por el miedo. Pues yo diría que eso es bastante complicado porque si allá donde tú dejaste tus cosas, tu casita, donde tienes donde vivir, no tienes donde vivir, entonces esa es una experiencia que uno dice, no sé si vuelva o me da miedo volver o ya no vas a vivir bien tranquila, con la paz. Ahí sí, pues primero volvería, normal, pero ¿qué pasa? Sentiría miedo porque ya estoy marcada, aunque hay autoridades, pero siento miedo todavía. Em, sí, pues digamos que es sorprendente, ¿no? Pues para nosotros que venimos de una región que es más tranquila o que estos hechos pues no se presentan a menudo, pues sí es escalofriante, ¿no? Como escuchar a las demás personas de que esto hace parte de su día a día y también de que la mayoría de las familias como que tienen una persona asesinada, una persona reclutada dentro de sus familias, una persona que ha sido víctima de narcotráfico y de muchas otras problemáticas que trae todo el tema del conflicto armado, ¿no? Como parte de las secuelas que ha dejado el conflicto armado, pues también está como la fragmentación de las familias, ¿no? Porque muchas veces como que el conflicto armado también ha traído como los espejismos de mejores oportunidades de vida, a veces para las comunidades, para las familias, y realmente pues no sucede esto, sino que también trae consigo como otro tipo de problemas que afectan pues como tal a las familias. La verdad sí lamento haber dejado pues una zona que es tan agradecida como son las zonas que mencioné de Huila, Caquetá y Putumayo, ya que ahí el comercio y la economía eran zonas donde prácticamente la persona que iba a hacer sus visitas, pues obviamente su bonificación por ventas aumentaba mucho pues el sueldo de uno como, como trabajador de algún laboratorio, como ser empleado de algún laboratorio. Esa es mi actualidad. Ahorita sí me encuentro radicada totalmente en Bogotá y estoy metiendo hojas de vida. Entonces, los aspectos negativos, pues primero lo económico, segundo, pues el temor de uno de pensar, bueno, me voy para allá, pero ¿qué me puede pasar a mí? Y tercero, en cuanto a los laboratorios, a lo último ya empezó a perder como la mercancía, entonces enviaban un pedido, pero el pedido nunca llegaba. Entonces, que no, que fue la guerrilla, la que paró, la que sacó las cajas, la que eliminó, por así decirlo, o se quedaba con las cajas o eliminaban o quemaban los camiones. Entonces, esos aspectos negativos fueron los que me llevaron a tomar la decisión, pues ya, de hacer pausa. Nuestro entrevistado no ha podido olvidar el miedo y el dolor. Siente un anhelo por volver, pero no puede, pues como ella confiesa, no ha quedado marcada. La segunda persona ha quedado impactada en el cómo las personas han conocido y han aceptado esta realidad.
el cómo la violencia forma parte de su vida. Y la última entrevistada aún recuerda el terror y miedo de cómo su vida ya no era solo suya, sino que estos hombres encapuchados la perjudicaban en su trabajo y su mundo. Aún se percibe ese miedo y ese desconcierto en sus palabras. Pero ahora la pregunta es, ¿en la actualidad han logrado superar la violencia? ¿Su vida ha abandonado ese rumbo? ¿Y esos sucesos realmente han superado al conflicto armado? Yo posteriormente, cuando pues ingresé a la universidad y fui a estudiar a Cali, pues tuve bastante cercanía con el departamento del Cauca por algunos compañeros, ¿no? Que estudiaban también junto conmigo y tuve como la oportunidad de estar como en varios territorios del norte del Cauca y realmente pues la violencia como que sigue siendo el pan comer de todos los días, ¿no? Como el escuchar personas asesinadas, torturadas, violentadas. Incluso una vez fuimos a hacer un trabajo de campo en Toribío, en el norte del Cauca, y estábamos haciendo también una entrevista de trabajo y de repente se empezaron a escuchar disparos. Entonces lo que nos recomendó la familia con la que estábamos era que nos entráramos hacia una de las habitaciones de la casa y que esperáramos a que todo terminara, porque pues era normal para ellos y lo que la gente hacía en ese entonces era pues correr como a refugiarse o a refugiar a los más vulnerables de las familias, ¿no? Pues ¿qué te dirías? Pues salir del pueblo, sí, sí, tenía que salir porque pues tenía mis hijos, tenía mi mamá, mi papá y mi niño y mis hermanitos pequeños, entonces son cosas de que teníamos que salir de ahí. Alejada de la profesión, llevo más o menos 2 años. 2 años y como te dije pues en la respuesta de pronto anterior, donde he tenido que utilizar otros recursos como de belleza, como de seguir vendiendo de pronto productos a las personas que conozco. Y no, de pronto las anécdotas así como negativas feas que te comenté, pues ya cuando empiezan de pronto a parar, a pedir la cédula, a decir, hacerle citaciones a uno. Y pues ese era como el mayor riesgo, que ya fueron como las antenitas o los signos que ya me dijeron a mí, no, se está colocando complicado, es mejor no volver. Y así le pasó pues a más de de conocidos, de compañeros que trabajaban con otras empresas. Ahorita en la actualidad pues me ha tocado acudir a otros recursos como pues coserse, de pronto hacer queratinas. Entonces es como buscar el cliente pero más de manera más personal. En este momento no me encuentro ubicada ni con ni con ningún laboratorio farmacéutico ni natural. De pronto el temor de uno andar en carretera, por lo menos en la vía Cartagena del Chairá siempre habían retenes, le pedían a uno la cédula y cuando ya se puso imposible para poder entrar, empezaron como a carnetizar a las personas. O sea, si la persona vive en esa región, entonces tenía que tener un carnet para poder ingresar, pero para dar el carnet, o sea, primero usted lo citaban personalmente para hablar con los grupos pues mencionados. Eso mismo pasó en los municipios del Huila, como es Algeciras, La Plata, La Argentina, en el Caquetá, toda la zona del Caquetá, lo que son los municipios, como el Paujil, el Doncello, Cartagena del Chairá, San Vicente, La Cristalina. Como pudimos ver, no se ha superado del todo la violencia. Aún siguen viendo en su entorno cómo ésta sigue entrometiéndose en ella, en su mundo. Lo sigue afectando de una u otra manera. La escuchan, la ven. Aún sigue muy presente en sus vidas. Sin embargo, algo ha cambiado desde esos instantes en el que tiempo atrás tuvieron tanto miedo. ¿Algo ha cambiado con respecto a la actualidad? ¿O
No ha habido justicia alguna en todos estos años. He preguntado y llegamos como a una conclusión de decir que el cliente que era excelente pasó a ser bueno, el cliente que era bueno pasó a ser regular y el cliente que es regular, pues a esa persona no tocaba pues ofrecerle ni los productos, ni visitarlo, ni venderlo. Pero la mayoría dice que el tema de seguridad, por el contrario, ha empeorado porque ya, o sea, al pedirte un carnet para poder entrar al municipio donde tú tienes tu casa, donde tienes tu familia, entonces es complicado. Si yo veo de que todo vuelve a tomar como un rumbo de paz, entre comillas, y de pronto que no hay un riesgo, sí, yo no lo pensaría dos veces y yo sí volvería a trabajar esas zonas. Pero pues yo veo cambio, hay un cambio total. Ya hay autoridades, ya hay la policía. De pronto la policía no haría anterior porque es que sentían miedo. Puede ser que no hacían nada por el miedo, el temor, ¿ya? De que lo iban a secuestrar o porque, pero ya ahora es diferente. Ya ahora sí ha cambiado todo. ¿Realmente han cambiado las cosas? Ellos dicen que la fuerza militar, policial o el mismo gobierno ha logrado disminuir esa violencia, que esta violencia y esta sangre se ha logrado disipar, aunque sea un poco, lo suficiente para tener una vida tranquila, o lo suficiente para poder volver, aunque aún tengan estas cicatrices, esos recuerdos que los lastiman. Pero, ¿por qué se dio esta violencia? ¿Por qué los intereses de unos pocos afectaron a muchos, a un pueblo entero, a ciudades, a familias? O sea, las personas van a pensar a buscar para dónde emigrar, sea para una ciudad, eh, porque, porque uno si se va a sentir siempre en riesgo, pues, y se están atentando no solo contra la vida de uno, sino de la familia. Entonces, yo creo que las personas harían lo mismo, tendrían que dejar, como se ha visto en el Catatumbo y en lo que uno escucha por las noticias, de que dejan todo tirado, pues para salvaguardar la vida de los miembros de cada familia. Una de las cosas es como saber que no es una historia pasada, o sea, que no, hace parte también como de una serie de memorias vivas, ¿no? Que están en los territorios. No es algo que nos cuenten por allá hace muchos años, sino que es algo que se sigue viviendo. O sea, creo que es la gran diferencia de que podemos ser más conscientes de que día a día podemos convivir con la violencia, ¿no? Porque el conflicto armado pues trae un relacionamiento muy directo con otras problemáticas que seguimos viviendo en los territorios, en las ciudades, en la sociedad en sí, ¿no? Entonces creo que esa es una como de las características y las diferencias que se puede hacer, el ser consciente de lo que ha dejado la violencia, pero de lo que sigue dejando, ¿no? Y de lo que viene pues también a futuro con con todas estas problemáticas. Pues que muchas veces no sabemos apreciar las cosas y es algo muy importante en nuestro tiempo de dificultades, ¿ya? Donde ya no tenemos tanta fuerza como antes. Y pues, y, y no es por nuestros papás, es por la evolución de las personas. Ya ha cambiado desde el mundo donde yo viví, ¿ya me entiende? Entonces, para mí, pues les daría ese mensaje que pues apreciar las cosas y es algo muy importante en estos tiempos de dificultades. Colombia ha sido víctima de su propio castigo. La historia colombiana se resume en el odio de iguales, de personas incapaces de convivir con otros, que les ha sido más fácil acabar con la vida del otro antes que aceptar sus diferencias, ya sean políticas, ideológicas, religiosas. Estas tres personas nos han mostrado cómo la violencia no nace en lugares apartados, en países lejanos, en regiones apartadas, en pueblos olvidados.
No, más bien nacen los pueblos donde creces, las calles donde caminas, las ciudades donde trabajas, los parques que visitas. El conflicto armado no es noticia nueva, ni siquiera para ellos lo fue, porque la muerte siempre nos ha rondado a lo largo de nuestra historia. Aún así, el pueblo colombiano sigue, no por necedad o ignorancia, sino por anhelo de algo mejor. El cambio nace cuando aún un desplazado, una víctima, un ciudadano amenazado, un campesino violentado, deciden superar esas dificultades, pero no olvidando, sino cambiando la respuesta, cambiando el odio por perdón, las armas por una mano extendida. Y es que Colombia, tal como se puede esperar, es una construcción social. Todos la constituimos, todos la formamos. Es por eso que la solución no es olvidar aquellos sucesos dolorosos, que por más dolorosos que sean, se deben recordar, porque un país con memoria histórica es capaz de avanzar, sabiendo lo que ha vivido y sabiendo cómo evitarlo, sabiendo perdonar